Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión. Estamos ya en el mes de junio y bueno, vamos a ver rápido el objetivo, que es integrar una comunidad con pensamiento analítico, libre y creativo. Ya lo demás ya lo saben y realmente lo que nosotros buscamos es hacer diálogos, que cada uno de nosotros comparta sus ideas a partir de ciertas lecturas. ¿Cuáles serían esas lecturas? Bueno, cuestiones filosóficas. En este sentido, les recuerdo que estamos leyendo El Enquiridión, que es un manual de vida y ética. Ya vimos que esto lo desarrolló Epícteto. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el número 24. Vamos a leer el número 25, que son prácticamente sus postulados. Y pues bienvenidos a los que ya se encuentran en línea. Vamos a iniciar. ¿Has sentado a la mesa a alguien en un lugar mejor que el tuyo? ¿Lo han saludado primero o han tomado su consejo y no el tuyo? Si estas cosas son buenas, deberías alegrarte de que el otro le haya sucedido. Y si son malas, no te sientas afligido porque no te sucedieron a ti. Recuerda que si para adquirir cosas exteriores que están fuera de tu control no utilizas los mismos medios que otros emplean, tampoco puedes esperar que te consideren digno de una participación igual a la que ellos tienen. ¿Cómo podría alguien que no frecuenta la casa de ningún famoso, que no visita y que no adula a los notables, obtener lo mismo que quien hace estas cosas? Serás, pues, injusto y avaro si no estás dispuesto a pagar el precio por el cual estos favores son vendidos y pretendes obtenerlos gratis. ¿Por cuánto se vende la lechuga? Digamos que por 50 céntimos. Si alguno paga este precio y se lleva la lechuga mientras tú, no pagándolo, te quedas sin ella, no imagines que el otro te ha aventajado en algo, porque así como él tiene la lechuga, tú seguirás teniendo los 50 céntimos que no gastaste. De modo que si no has sido invitado al banquete de una persona, es porque no has pagado el precio al cual ese banquete se vende. Y se lo vende por adulaciones, se lo vende por reverencias. Paga, pues, ese precio si te conviene, pero si pretendes no pagar el precio y aún así recibir los favores, eres un avaro y un imbécil. ¿Crees que si pierdes ese banquete no obtienes nada a cambio? Pues todo lo contrario, obtienes el no haber adulado a quien no quieres adular y el no haber tenido que soportar el trato que ese engreído dispensa a quienes lo visitan. Vámonos con el número 26. La voluntad de la naturaleza puede ser conocida por acontecimientos similares. Por ejemplo, si el sirviente de un vecino rompe una copa o algo similar, nuestra tendencia es decir, estas cosas pasan. Asegúrate de reaccionar de la misma manera cuando sea tu sirviente y tu copa la que se rompe. Aplica esto en forma similar a acontecimientos más importantes. ¿Ha fallecido el hijo o la esposa de algún otro? Todos dirán en un caso así, es el destino humano. Pero cuando es el propio hijo quien fallece, la exclamación es, oh, qué desdichado soy. Deberíamos recordar cómo nos afecta la misma noticia cuando se trata de los demás. Bueno, aquí sucede algo interesante. Muchas veces nosotros queremos que tengan empatía con nosotros, pero nosotros no tenemos empatía ni simpatía por los demás. Entonces realmente luego exigimos cosas que no damos. Número 27. El mal está en la naturaleza como un blanco puesto para enseñarnos a acertar, no para hacernos errar. Número 28. Si una persona le dice tu cuerpo al primer extraño que se cruza en su camino, por cierto que estarías enojado. Sin embargo, no tienes ningún reparo en entregarle tu mente a la confusión
y la mistificación ante cualquiera que tenga el capricho de injuriarte. Bueno, ahí es cuando le hacemos más caso a lo que nos dicen, ¿no? Que realmente lo que nosotros pensamos. Número 29. En cualquier empresa, antes de actuar, considera primero los antecedentes y las consecuencias. De otro modo, comenzarás con entusiasmo, pero al no haber pensado en las consecuencias, cuando surja alguna de ellas, desistirás vergonzosamente. Te dirás, quiero vencer en los Juegos Olímpicos, pero considera lo que antecede y lo que sigue. Luego, si es para tu bien, acomete la empresa. Piensa en qué tendrás que respetar las reglas, someterte a una dieta, abstenerte de frivolidades. A determinadas horas, te guste o no, tendrás que ejercitar tu cuerpo, ya sea que haga calor o frío. No beberás agua demasiado fría y a veces ni siquiera vino. En una palabra, tendrás que entregarte a tu maestro como si fuera tu médico. Luego, durante la contienda, es posible que te arrojen en una zanja, que te disloquen un brazo, que te tuerzas el tobillo, que tragues polvo, que te azoten y al final quizás pierdas la victoria. Si has evaluado todo esto y tu determinación sigue firme, entonces ve a la contienda. De otro modo, ten presente que actuarás como los niños que a veces juegan a los luchadores, a veces a los gladiadores o a veces hacen como que tocan una trompeta y a veces hacen actores de una trágica cuando han visto alguno de estos espectáculos, una tragedia cuando han visto alguno de estos espectáculos. Así, tú también querrás ser una vez luchador, otra gladiador, ahora filósofo, luego orador, y con toda tu alma no serás nada en absoluto. Como un mono, imitarás todo lo que ves y hallarás placer en dejar una cosa por otra, pero todas te hartarán una vez que se han vuelto familiares, porque no habrás comenzado nada considerándolo en detalle, ni después de haber estudiado el asunto por todos sus lados, ni después de haberlo analizado a fondo, sino en forma temeraria y cediendo a un mero capricho. Así algunos, cuando han visto a un filósofo y escuchado hablar a un hombre como Sócrates, aunque realmente, ¿quién pudiera hablar con él? De pronto quieren ser filósofos también. Hombre, quien quiera que seas, considera primero la cuestión y luego qué es lo que tu propia naturaleza está en condiciones de sobrellevar. Si quieres ser un luchador, considera tus hombros, tu espalda, tus muslos, porque las personas son diferentes y cada uno está para algo diferente. ¿Crees que puedes comportarte como lo haces y ser un filósofo? ¿Crees que puedes serlo comiendo, bebiendo, enojándote y estando desconforme como lo estás ahora? Pues no, deberás aprender a observar, tendrás que trabajar, tendrás que sacar lo mejor de ciertas tendencias tuyas, deberás dejar a los amigos, tal vez soportar que algún criado te desprecie, que se rían de ti, que te releguen en todo, en magistraturas, en honores, en los cortes o en la judicatura. Cuando hayas considerado todas estas cosas por entero, medita sobre si despidiéndote de ellas sigues deseando obtener la serenidad, libertad y tranquilidad de espíritu. En caso contrario, no vengas aquí. No hagas como los niños, queriendo ser una vez filósofo, otra vez publicano, luego orador y finalmente uno de los oficiales de César. Estos papeles no se condicen. Debes ser una sola clase de hombre, bueno o malo. Debes cultivar ya sea tu propia facultad de dominio o bien las cosas externas. Debes dedicarte ya sea a cosas que están dentro de ti o bien a las que están fuera de ti. Esto es, debes elegir entre ser un filósofo o alguien del vulgo. Bueno, tomemos en cuenta que hoy en día todos pueden filosofar. Ya no es tan complicado. El problema es hacerlo. Y con un pensamiento crítico, analítico y propositivo.
30. Los deberes se miden universalmente por relaciones. ¿Alguien es un padre? Si lo es, esto implica que los hijos deberán en algún momento cuidar de él, deberán obedecerle en todo, escuchar pacientemente sus reconvenciones, sus correcciones. ¿Me dirás que es un mal padre? ¿Quién te dijo que la naturaleza, cuando te dio un padre, se obligó a darte lo bueno? Y esto no se refiere tan solo a tu padre. ¿Es injusto tu hermano? Pues mantén tu situación respecto de él. No consideres lo que él hace, sino lo que haces tú para mantener tu libre albedrío en un estado conforme a la naturaleza. Nadie puede herirte si tú no lo consientes. Solo te lastimarán si crees que has sido lastimado. De esta forma, por lo tanto, aplicando la idea de un vecino a un ciudadano o un general, podrás establecer los deberes correspondientes si te acostumbras a considerar las diferentes relaciones. Número 31. Ten por seguro que la piedad esencial hacia los dioses consiste en formarse un concepto correcto de ellos, creyendo que existen y que gobiernan el universo con bondad y justicia. Toma la firme resolución de obedecerlos y acatarlos, siguiéndolos voluntariamente en todos los acontecimientos y considerando estos como producidos por la más perfecta de las inteligencias. De esta forma, nunca dudarás de los dioses, ni los acusarás de haberte desamparado. Pero hay solo una forma de hacer esto, retirándote de aquellas cosas que no están bajo tu control y viviendo tanto el bien como el mal solo en aquellas que sí lo están. Porque supones buenas o malas algunas de las cosas que no controlas cuando te desilusionas de lo que deseas o incurras en lo que habrías querido evitar. Necesariamente tendrás que culpar y aborrecer quienes esto te causaron. Porque todo animal naturalmente constituido para evitar y huir tanto de lo que puedan causarte daño como de las causas de lo dañino. Y por el mismo principio, todo animal tiene la tendencia a perseguir y querer tanto aquello que lo beneficia como las causas de lo beneficioso. Así pues, es imposible que quien se cree herido por alguien, sienta también simpatía por quien le hirió, del mismo modo en que es imposible que se alegre por la herida misma. De ahí también, a veces el hijo maldice al padre, cuando éste no le imparte lo necesario para su bien, y el imaginar que el imperio es un bien fue lo que causó la enemistad entre Polinices y Eteocles. Por ello, también es que el esposo, el marinero, el comerciante y todos los que pierden mujer e hijos maldicen a los dioses, porque ahí es donde está el interés, también está la piedad. De modo que quien regula con cuidado sus deseos y sus aversiones como corresponde, por el mismo principio también se preocupa por ser piadoso. Pues cada uno tiene la obligación de honrar a los dioses conforme a las costumbres de su país, con pureza, sin descuido, sin negligencia, sin mezquindad y sin reticencia. Número 33. Cuando recurras a los augures, recuerda que ignoras lo que ha de suceder, ya que por eso los consultas. Pero la naturaleza de lo que ocurrirá es algo que sabes, al menos si eres un filósofo. Porque si es algo que no depende de ti, de ninguna manera puede ser ni bueno ni malo. Por lo tanto, no le lleves a alguien el argur, ni deseo ni aversión, ya que si lo haces, te le acercarás temblando. Adquiere primero, ya que por eso los consultas, pero la naturaleza de lo que ocurrirá es algo que sabes, al menos si eres un filósofo. Porque si es algo que no depende de ti, de ninguna manera puede ser ni bueno ni malo. Por lo tanto, no te lleves al augur ni deseo ni aversión, ya que si lo haces, se te acercarás temblando. Adquiere primero un conocimiento claro
de que todo acontecimiento, sea de la clase que fuere, te es indiferente y no significa nada para ti, porque siempre estará en tu poder aprovecharlo para bien y nadie puede impedírtelo. Acércate luego con confianza a los dioses y considéralos tus consejeros. Luego, cuando te haya sido dado el consejo, recuerda qué clase de consejeros has consultado y el consejo de quién ignorarás si desobedeces. Recurre al oráculo, como Sócrates lo aconsejó, en aquellos casos en los que toda la cuestión se refiere al azar y no puede ser entendida ni por la razón ni por ningún otro arte. Por consiguiente, cuando nuestro deber es compartir el peligro con un amigo o ir en defensa de la patria, es improcedente consultar al oráculo sobre si debemos o no cumplir con ese deber. Pues aunque el augur nos presagie que el hado nos es desfavorable, esto significa tan solo que hay una muerte, una mutilación o un exilio en nuestro futuro. Pero poseemos raciocinio y este, aun a pesar de los riesgos, nos dirige hacia la más grande de los oráculos, el dios Piteo, quien expulsó de su templo a quienes no socorrieron a un amigo cuando éste estaba siendo asesinado por otra persona. Número 33. Asígnate una conducta que puedas mantener tanto en forma privada como en público. Calla la mayor parte del tiempo, o bien habla solo lo necesario y con pocas palabras. Podemos, sin embargo, establecer un diálogo moderado si se llega a dar la ocasión, pero abstengámonos de hacerlo sobre cuestiones comunes, tales como gladiadores, carreras de caballos, campeones de atletismo o fiestas, que son los temas vulgares de conversación. Bueno, aquí debo de entender, hay algo que se llama prudencia, que es hablar y actuar en el tiempo que debe de ser. Y la otra, bueno, pues aquí es como dice, ¿no? Pan y circo, hay cuestiones que no podemos hablar con todo el mundo, por ejemplo, cuestiones de religión, política y algunas otras cosas, porque pues no todos están preparados para un diálogo. Normalmente cuando ya no tienen argumentos, empiezan a ofender. Pero principalmente no hablemos sobre otras personas. Así evitaremos reproches, alabanzas y comparaciones. Por lo tanto, si te es posible, dirige la conversación con los demás hacia temas apropiados. Y si no puedes hacerlo, guarda silencio. Bueno, hay, creo, un versículo en Proverbios que dice que luego se considera más sabia una persona ignorante callada que alguien que habla sin saber lo que habla, ¿no? Algo así, parafraseando. No te rías como un desaforado, ni siempre, ni constantemente. Evita los juramentos. Si puedes, no jures nunca. Si no puedes, lo menos que te sea posible. Evita los espectáculos públicos y vulgares. Si ocasionalmente debes asistir a ellos, vigila tu comportamiento a fin de que no caigas imperceptiblemente en actitudes groseras. Ten por seguro que, por más íntegra y sana que sea una persona, si conversa con un compañero infectado, terminará infectado también. Bueno, ahí es una frase no muy interesante que dice: el que con lobos anda, aullar se enseña. Pero bueno, ya lo vemos que desde antes nos daba estas recomendaciones. De las cosas relacionadas con el porto, tales como carne, bebidas, vestimenta, casas y criados, aprovisionate tan solo de lo necesario, rechaza y libérate de todo lo relacionado con la ostentación y el lujo. Bueno, aquí podemos ver parte de lo que es el minimalismo, que no era tener más, sino al final de cuentas disfrutar lo que uno tiene, ¿no? Entonces, ahí es la frase de menos es más. En la medida de lo posible, prescinde del placer de las mujeres hasta que estés casado. Y si gozas de ese placer, hazlo legalmente, pero no te vanaglories de tu comportamiento ni critiques a quienes viven de otra manera. Si te comentan que alguien ha hablado mal de ti, no te tomes el trabajo de negar lo que ha dicho. Responde simplemente: es que no conoce mis otros defectos. De conocerlos hubiera hablado mucho más y peor. Bueno, esto es un sarcasmo totalmente, ¿no? No es necesario que concurras con frecuencia a los espectáculos públicos, pero si se presenta una ocasión apropiada para que lo hagas,
No parezcas más solícito con otros de lo que eres contigo mismo. Esto es, toma las cosas simplemente como son y que el vencedor sea el que ha vencido. De este modo no tendrás dificultades. Evita por completo las aclamaciones, las burlas y las emociones vulgares. Y cuando te retires, no hagas largos comentarios sobre lo que has sido y sobre lo que no contribuye en nada a tu propia educación. De otro modo, por medio de tus comentarios darías a conocer que has quedado indebidamente impresionado con la vulgaridad del espectáculo. No vayas por propia iniciativa a los ensayos de los poetas y los oradores, ni aceptes fácilmente una invitación para hacerlo. Pero si concurres, mantén tu compostura y tu calma, evitando al mismo tiempo parecer malhumorado. Si conversas con alguien, y especialmente con una persona de mayor nivel, imagínate cómo se hubiera comportado Sócrates o Zenón en una situación similar. De esa forma, no perderás la oportunidad de aprovechar correctamente todo lo que se diga. Aquí apelamos un poquito a ser diligentes, a ser humildes en cuanto al sentimiento y sobre todo eh, negarnos a nosotros mismos. Como decía Sócrates, para conocernos nosotros mismos hay que reconocer nuestra ignorancia. Entonces, si tienes a alguien con mayor nivel, calla y escucha, ¿no? Si vas a una audiencia con alguien que está en el poder, imagínate que no lo hallaras en su casa, que no te permitirá pasar, que no te abrirá la puerta, que te ignorará. Si aún a pesar de ello es tu deber concurrir, soporta lo que sucede y nunca te digas, no valió la pena, porque esto es vulgar y propio del hombre deslumbrado por las cosas externas. En reuniones y conversaciones, evita mencionar en forma excesiva y frecuente tus hazañas y los peligros que has enfrentado. Por más agradable que sea para ti mencionar los riesgos que has corrido, no necesariamente es igual de agradable para los demás escuchar tus aventuras. Bueno, aquí es parte de la arrogancia, luego pecamos de ser arrogantes. Del mismo modo, no te esfuerces por hacer reír a los demás. Esta es una cuestión resbaladiza que puede hacerte caer en la vulgaridad y aparte de ello, hacerte perder la estima de tus conocidos. Igual de peligrosos son los intentos de tratar temas indecentes. Por lo tanto, cuando suceda algo así y si hay una oportunidad adecuada para hacerlo, censura al que comienza a hablar de ello o bien al menos guarda silencio y muestra tu desagrado con la expresión de tu rostro. Número 34. Si te asalta la promesa de algún placer, cuídate de no dejarte llevar por ella. Deja que la situación aguarde tu decisión y procúrate alguna demora. Luego, preséntate dos momentos. Aquel durante el cual gozarás de ese placer y aquel durante el cual te arrepentirás de haberlo gozado. Hecho esto, en contraposición con lo anterior, imagínate cómo te sentirías si te abstinieses. Y si aún así llegas a la conclusión que puedes gozar razonablemente de este placer, no te dejes dominar por su seducción y por su fuerza agradable y atractiva. Considera que lo más excelso de todo placer es el saber que se le ha dominado y vencido. Bueno, esto se llama también templanza o dominio propio, ¿no? Cuando hagas algo que, según tu mejor criterio, debe ser hecho, nunca tengas vergüenza de que te vean haciéndolo, aun cuando todo el mundo pueda formarse una idea equivocada de lo que haces. Porque si no has de obrar rectamente, desiste de la acción misma. Pero si tu obrar es recto, ¿por qué habrías de temer a quien te juzga en forma equivocada? O así, número 36, así como la proposición o vienes de día o vienes de noche, es muy cierta formulada con particular disyuntiva y completamente falsa con particular conjuntiva. Del mismo modo, el tomar la porción más grande en un banquete es muy apropiado para el apetito.
corporal, pero completamente inconsciente con el espíritu social de una reunión. Por lo tanto, cuando comas con otros, ten presente no solo el valor que para tu cuerpo tienen las cosas colocadas sobre la mesa, sino el valor del comportamiento que se le debe a la persona que ofrece el banquete. Número 37. Si has asumido un cargo superior a tus fuerzas, no solo tendrás un mal desempeño en él, sino que perderás el que hubieras podido ejercer con éxito. Hay algo que se llama el principio de Peters, que es el principio de la incompetencia. Creo que va mucho por este lado. Número 38, cuando caminas, tienes cuidado de no pisar un clavo o de no torcerte en pie. De la misma manera, cuida de no dañar la facultad que gobierna tu mente. Si respetamos esto en cada ocasión, todo lo que emprendamos, lo haremos con mayor seguridad. Número 39. Para cada uno, el cuerpo es la medida de lo que le corresponde, así como el pie es a la medida del calzado. Por lo cual, si te limitas a ellos, mantendrás la medida, pero si vas más allá de ello, si en el calzado excedes la medida de tu pie, pretenderás primero un calzado de oro, luego de púrpura y luego otro cubierto de piedras preciosas. Una vez que hayas excedido la medida adecuada, ya no sabrás dónde está el límite. Bueno, aquí habla de principio de la insatisfacción. Los seres humanos por naturaleza somos seres insatisfechos. A partir de los 14 años, a las mujeres se les ha halagado con el título de doncellas, al percibir que se les ha considerado tan solo calificadas para darles placer a los hombres. Comienza a adornarse y a poner todas sus esperanzas en su apariencia. Por ello, deberíamos esforzarnos por hacerles ver que las apreciamos, no por sus ornamentos, sino porque son decentes, modestas y discretas. Bueno, ese es el valor que deberíamos de darle en todo momento a la mujer. Es un indicio de falta de genio el dedicar demasiado tiempo a las cosas relacionadas con el cuerpo, como el perder un tiempo exagerado en ejercicios físicos, en comer, en beber y en las demás funciones corporales. Todo ello debería ser practicado en forma circunstancial y moderada. Nuestra mayor atención debería estar centrada en el entendimiento. Número 42. Si una persona te perjudica o habla mal de ti, recuerda que actúa suponiendo que está bien actuar así. No es posible pensar que actuaría según lo que te parece bien a ti, pero no le parece bien a él. Por lo tanto, si está juzgando a partir de una falsa apariencia, es él quien se perjudica, porque él es quien se engaña. Porque si alguien supone que una proposición verdadera es falsa, la proposición no dejará de ser verdadero, pero el que la supuso falsa se perjudicará por su error. Partiendo pues de estos principios, tolera con paciencia a la persona que te injuria y en cada una de esas ocasiones dirás tan solo, así le pareció a él. Número 43. Todo tiene dos caras, siendo que una de ellas es soportable y la otra no lo es. Si tu hermano actúa de un modo injusto, no te aferres a esa acción por la cara de la injusticia, porque ella no la podría soportar. Considera la otra cara de la cuestión. Es tu hermano y os habéis criado juntos. De esta forma habrás considerado el asunto por el lado que se lo puede sobrellevar. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Para la siguiente vamos yo creo que a terminar prácticamente el Enquiridio. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde, muy buen día y gracias a los que se conectaron y gracias a los que ven el canal.